Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver la búsqueda de datos en un array. La búsqueda de datos de un array consiste en tener un parámetro de búsqueda, el cual se comparará con los elementos del array hasta que éste lo encuentre. Por lo tanto, en visualbasic.net tenemos dos tipos de búsqueda. La parcial, que nos permite buscar un elemento en concreto dentro del array, y la total, que permite recorrer todo el array buscando los elementos parametrizados en la búsqueda. Entonces, teniendo en cuenta el concepto que acabamos de ver, vamos a suponer que estos 5 elementos que tenemos en el array son edades de personas, y esas edades las vamos a utilizar para explicar con un gráfico a continuación la búsqueda total y la búsqueda parcial. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar por la búsqueda de datos parcial. Entonces, para realizar una búsqueda de datos parcial, lo primero que tenemos que hacer es ingresar el parámetro de búsqueda o el dato en concreto que queremos buscar. Entonces, vamos a suponer que el usuario ingresa el número 43. Ese es el número que desea buscar dentro del array. Entonces, luego de ingresar el dato a buscar, presentamos el array donde se va a buscar el dato con sus elementos. Entonces, luego de identificar los elementos del array, vamos a empezar a comparar el dato que ingresó el usuario con el valor que tiene el array en cada posición. Entonces, en la posición 1 del array se encuentra el número 25. Entonces vamos a comparar el 43 que ingresó el usuario con el número 25. En este caso, como 43 no es igual a 25, pasa a la siguiente posición. Entonces pasa a la posición 1, evalúa nuevamente el valor que se encuentra en la posición 1 y lo compara con el número que ingresó el usuario. En este caso, como 43 no es igual a 21, pasa a la siguiente posición. Entonces, evalúa el valor que está en la posición 2, en este caso es el número 43, y como 43, si es igual al 43 que ingresó el usuario, el valor se ha encontrado. Entonces, como el valor se encontró, la búsqueda de datos parcial consiste en que cuando se encuentra el valor que está buscando el usuario dentro del array, la búsqueda se termine y muestre en este caso la posición donde se encontró el dato. Entonces, si vemos, el 43 se encontró en la posición 2, por lo tanto debemos mostrar por salida que el dato se encuentra en la posición 2 o se encontró en la posición 2. De esto se trata la búsqueda de datos parcial. En el caso de que se encuentre el dato en una determinada posición, no hay necesidad de seguir buscando en las demás posiciones del array. Es decir, se busca el dato y nos salimos de la búsqueda. Mostramos la posición donde se encontró y listo. De eso se trata la búsqueda de datos parcial. La búsqueda de datos total. Para realizar la búsqueda de datos total, lo primero que tenemos que hacer es establecer el parámetro de búsqueda del usuario. Vamos a suponer que el usuario desea establecer una búsqueda con la siguiente pregunta, con el siguiente enunciado: ¿cuántas personas son menores de 50 años dentro de los valores que contiene el array? Entonces, establecido el parámetro de búsqueda, mostramos el array donde se va a realizar la búsqueda con sus elementos. Entonces mostramos los mismos elementos que utilizamos en la anterior presentación para la búsqueda de datos parcial. Entonces, como nos están pidiendo cuántas personas son menores de 50 años, estamos obligados a recorrer todo el array para identificar posición por posición cuáles valores son menores de 50. En este caso, qué edad es menor de 50 años. Y si es así,
el valor que esté en cada posición. Si es menor de 50 años, entonces utilizar una variable contadora para ir aumentando en el caso de que la condición se cumpla, que es que la edad que se encuentre en una posición determinada del array sea menor que 50, que ese es el parámetro de búsqueda que estableció el usuario. Entonces empezamos a realizar la búsqueda. En la posición 0, que sería la primera posición del array, se encuentra almacenado el número 25. Entonces ese número 25 se va a comparar con el 50. Es decir, que si 25 es menor que 50, quiere decir que el 25 es una edad menor a 50. Entonces, como en este caso sí se cumple, porque 25 si es menor a 50, nuestra variable contadora ahora equivale a 1, porque ya encontramos una edad menor a 50. Pasamos a la siguiente posición, a la posición 1, y en la posición 1 se encuentra almacenado el número 21. Ese 21 lo vamos a comparar nuevamente con el 50, y si 21 es menor a 50, quiere decir que el 21 si es una edad menor a 50. En este caso, como la condición sí se cumple, porque 21 si es menor que 50, nuestra variable contadora ahora equivale a 2, porque ya encontramos dos edades dentro del array que son menores a 50 años. Pasamos a la siguiente posición, a la posición 2. Evalúa nuevamente la condición, que si 43 es menor que 50. Como la condición sí se cumple, porque 43 si es menor que 50, nuestra variable contadora ahora equivale a 3, porque ya encontramos tres edades dentro del array que son menores a 50 años. Pasamos a la siguiente posición, a la posición 3, y en la posición 3 se encuentra almacenado el número 58. Y como el 58 no es menor que 50, nuestra variable contadora sigue con el valor de 3, porque la condición no se cumplió, porque 58 es una edad mayor de 50 años. Pasamos a la siguiente posición, a la posición 4, evaluamos el valor que tiene almacenado, en este caso sería el 34, y 34 si es menor que 50. Como la condición se cumple, porque 34 si es menor que 50, el valor de nuestra variable contadora ahora aumenta a 4. Es decir, que ya encontramos 4 edades menores a 50 años dentro del array. Entonces, siendo esta última posición, siendo este último número, la última posición del array. Es el último elemento de nuestro array donde estamos realizando la búsqueda. Entonces, es por eso que tenemos que realizar una búsqueda de datos total, porque estamos obligados, en este caso por el parámetro de búsqueda, a recorrer todo el array, evaluando el valor en cada posición específica del array con el parámetro de búsqueda del usuario. En este caso, evaluar qué edad era menor a 50 años. Entonces encontramos 4 edades menor a 50 años. Y lo último que nos faltaría por hacer es mostrar cuántos elementos encontramos teniendo en cuenta el parámetro de búsqueda. Entonces colocamos el total de personas que tienen menos de 50 años son 4, que sería el valor de nuestra variable contadora. Bueno, ya vista la teoría, vamos a ver ahora todo esto que vimos acá en código Visual Basic.net y ponerlo en práctica. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y veamos cómo se desarrollan estas búsquedas en código Visual Basic.net. Bueno, ya dentro de Visual Studio he adelantado la declaración del array en código Visual Basic.net. Lo he llamado edades, es de tipo de dato integer, y le he colocado las mismas edades que veíamos en la presentación. Entonces, luego de haber declarado el array, voy a declarar dos variables más para primero explicar la búsqueda de datos parcial. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una variable a la cual voy a llamar edad.
va a ser de tipo de dato integer y esta variable me va a servir para almacenar la respuesta del usuario o el valor que va a buscar el usuario dentro del array, el parámetro de búsqueda en concreto. Entonces, luego de declarar esa variable, voy a declararme otra variable a la cual voy a llamar encontrado. Va a ser de tipo de dato boolean y la voy a inicializar en false. Ya les explicaré a continuación para qué nos sirve esta variable encontrado y por qué la he inicializado en false. Entonces, luego de haber declarado estas dos variables, voy a pedirle al usuario por medio de un console.write para que ingrese el número a buscar. Ingrese el número a buscar. Esa respuesta del usuario la guardamos en la variable edad por medio del método readLine. Luego de establecer el parámetro de búsqueda del usuario, vamos a crear ahora un bucle for. Nos creamos el bucle for, el cual su variable contadora i la vamos a inicializar en 0. Va a tener un límite de edades .len -1, es decir, hasta 4. Y además vamos a colocarle a este bucle for otra condición. Y esa condición va a ser que si encontrado es igual a false. Es decir, el bucle se repetirá siempre y cuando la variable contadora i sea menor o igual a 4, pero además que encontrado sea igual a false. Si la condición en general se cumple, es decir, que i sea menor o igual a 4 y que además la variable encontrado sea igual a false, el bucle se repetirá una y otra vez. Si nada más se cumple una de las dos condiciones, el bucle se dejará de repetir porque la condición en general no se cumple y por lo tanto no va a entrar a ejecutar sus instrucciones. Recordemos que la condición en general sería esta, y como están separadas por el operador lógico AND o el i lógico, para que dé verdadera la condición en general, ambas deben de ser verdaderas. Entonces no puede haber una verdadera y una falsa. Ambas tienen que ser verdaderas para que el bucle se repita una y otra vez. Entonces se va a aumentar su variable contadora de 1 en 1 y ya tenemos la estructura del bucle for realizada. Ahora, dentro de las instrucciones del bucle for, voy a crearme una sentencia if cuya condición va a ser que si edad, que es la variable que me está almacenando el dato que desea buscar el usuario, es igual al array edades en la posición i. Si esta condición se cumple, entonces aquí se me olvidó declarar una variable que me va a almacenar, que es la que me va a almacenar el índice o la posición del array donde se encontró el valor, en el caso de que se encuentre. Entonces, después de declarar la variable edad, voy a colocar aquí otra variable que se llame índice. Entonces, luego de haber declarado esta variable índice, ya la puedo utilizar acá en las instrucciones de la sentencia if. Entonces, índice va a ser igual a i. Y como ya encontramos, en el caso de que la condición se cumpla, como se encontró el dato, entonces la variable encontrado, ahora le asignamos el valor de true, para que no siga recorriendo el array, sino que ya se salga de este y la búsqueda finalice. Entonces, luego de realizar todo este código, vamos a explicarlo, porque con esto terminamos la búsqueda de datos parcial con este pequeño código. Entonces, vamos a explicarlo y después lo vamos a mostrar, pero primero vamos a explicar este pequeño código que hemos realizado. Entonces, suponiendo que ejecutamos nuestro programa, el programa va a ejecutar primeramente estas tres líneas, que no son más que las declaraciones del array edades, de la variable edad e índice y de la variable encontrado. Ya les expliqué para qué sirven estas variables y por qué las hemos declarado.
Entonces luego va a pedir al usuario que ingrese el número a buscar y el usuario vamos a suponer que ingresa el número 43, que es el que estábamos utilizando en el ejemplo de la presentación. Entonces el 43 se va a almacenar en la variable edad. Y eso quiere decir que en esta línea edad equivale a 43. Entonces luego de almacenar ese valor en la variable edad, entra en el bucle for. Y al entrar al bucle for, lo primero que va a realizar es evaluar el valor inicial de la variable contadora, en este caso i, la inicializamos en 0, y va a tener un límite y una condición de que i sea menor o igual a 4 y que además la variable encontrado sea igual a false. Si la condición en general se cumple, entonces va a entrar a ejecutar estas instrucciones. En este caso, i, que vale 0, si es menor o igual a 4. Entonces esta primera condición es verdadera y además encontrado también es igual a false, porque en este momento no ha cambiado su valor del valor que le dimos inicialmente, que es false. Entonces esta segunda condición también es verdadera y verdadero con verdadero da verdadero. Por lo tanto la condición en general del bucle se cumple y entra a ejecutar estas instrucciones. Entonces entra en la sentencia if, evalúa la condición que si edad, que equivale a 43, es igual a edades de i. Edades de i, en este caso sería edades de 0, porque es el valor actual de i, y está haciendo referencia al número 25, que es el valor que se encuentra almacenado en el array de edades en la posición 0. Entonces, colocamos acá el 25. Como 43 no es igual a 25, la condición no se cumple, por lo tanto no entra a ejecutar estas instrucciones. Llega al final de las instrucciones del for, aumenta a i en 1, realiza el mismo proceso nuevamente, que si i, que es 1, es menor o igual a 4. La primera condición es verdadera y la segunda también es verdadera porque la variable encontrado sigue siendo false. Entonces la condición se cumple y entra a ejecutar de nuevo estas instrucciones. Entonces si edad, que es 43, es igual a edades de i, en este caso sería edades de 1. Y edades de 1 tiene almacenado en su interior el número 21. Entonces el 21 se va a comparar con el 43. Como 43 no es igual a 21, la condición no se cumple y tampoco entra a ejecutar las instrucciones en esta vuelta. Llega al final del for, aumenta a i en 1, y ahí no vale 1 sino que vale 2. Vuelve y se repite, evalúa nuevamente la condición que si 2 es menor o igual a 4, como la condición se cumple, es verdadera, y la segunda condición también se cumple porque encontrado sigue siendo false, no ha cambiado su valor. Y como verdadero y verdadero dan resultado en general verdadero, la condición del bucle se cumple y entra a ejecutar de nuevo la sentencia if. Entonces va a evaluar que si edad, que es 43, es igual a edades de i. Y edades de i, que en este caso sería edades de 2, porque i en esta vuelta vale 2, tiene almacenado en su interior el número 43. Este sería edades de 2. Y 43 si es igual a 43. Por lo tanto la condición se cumple, entra a ejecutar estas dos instrucciones que se encuentran dentro del if, donde índice se le está asignando el valor actual de i, que en este caso sería 2. Se le asigna el valor actual de i, que es 2, porque en la posición 2 del array es donde encontramos el dato que está buscando el usuario. Es por eso que almacenamos en índice el valor actual de i. Entonces luego ejecuta esta instrucción de código que la variable encontrado, estamos sobreescribiendo su valor, ya no es false sino que es true, para que nos permita realizar la búsqueda de datos parcial, que consiste que al encontrar el dato que se estaba buscando, se termine la búsqueda. Entonces, con esta instrucción estamos realizando esa parte, porque cuando se vuelva a repetir el bucle, la condición no se va a cumplir. Entonces, al terminar de ejecutar las instrucciones de la sentencia if, llega al final de las instrucciones del for, aumenta a i en 1, ya no vale 2, sino que vale 3.
Entonces evalúa nuevamente la condición que si 3 es menor o igual a 4, cosa que sí se cumple porque 3 si es menor o igual a 4. Por lo tanto, la primera condición se cumple, es verdadera, y la segunda condición no se cumple, es falsa, porque encontrado ya no es false, sino que es true, porque en la vuelta anterior la condición se cumplió y en sus instrucciones cambiamos el valor de false a true en esta que estoy señalando en pantalla. Entonces, ya encontrado no es igual a false, esta condición no se cumple, por lo tanto la condición en general tampoco se cumple, porque verdadero y falso da falso. Entonces el bucle se deja de repetir y ya no ejecuta más las instrucciones. Lo que nos faltaría por hacer sería mostrar la posición donde encontramos el valor. Entonces nos ubicamos luego del for, colocamos una sentencia if, cuya condición es que si la variable encontrado es igual a true, es decir, que encontró el valor dentro del array, entonces mostramos un mensaje por medio de un console.writeLine que diga el valor buscado se encuentra en la posición, y lo concatenamos, vamos a colocarle 2 puntos acá, lo concatenamos con la variable índice, que es la que está guardando la posición del valor que se encontró. Entonces, en el caso de que la variable encontrado sea igual a true, mostramos la posición del valor donde se encontró dentro del array. En el caso de que encontrado sea igual a false, colocamos un else, colocamos de nuevo un console.writeLine y colocamos el valor a buscar no fue encontrado. Y con esto terminaríamos la búsqueda parcial. Entonces, si nos vamos a depurar, iniciar sin depurar, esperamos a que compile y ejecute, nos está pidiendo que ingresemos el número, vamos a ingresar el número 43, presionamos Enter y vemos que efectivamente nos muestra el valor buscado se encuentra en la posición 2, porque si examinamos detalladamente el array, vemos que efectivamente el número 43 se encuentra en la posición 2 del array edades. Entonces estamos viendo que el programa funciona correctamente y vamos a probarlo ahora en el caso de que no encuentre el valor, es decir, vamos a ingresar un número que no se encuentre dentro del array. Entonces, depurar, iniciar sin depurar, vamos a escribir un número, por ejemplo el número 65, presionamos Enter y vemos que efectivamente nos muestra el valor a buscar no fue encontrado, porque el número 65 no se encuentra en ninguna de las posiciones del array. Por lo tanto, el código de esta búsqueda se encuentra perfectamente. Vamos a cerrar acá. Ahora vamos a realizar el código de la búsqueda total, siguiendo el mismo ejemplo que veíamos en la presentación, el cual el parámetro de búsqueda era cuántas personas son menores de 50 años. Entonces esto implica que tenemos que recorrer todas las posiciones del array una por una y verificar qué dato que está almacenado en esa posición en específico es menor de 50. En el caso de que sea menor que 50, con una variable contadora vamos a ir aumentándola y contando esos números que son menores de 50. Entonces pongámonos manos a la obra. Entonces vamos a reutilizar este código, vamos a borrar algunas líneas, vamos a borrar estas tres, vamos a borrar este condicional y vamos a borrar esta condición adicional del bucle. Esta vez lo vamos a recorrer todo. Entonces vamos a borrar esta condición porque vamos a reutilizar el condicional if, y teniendo en cuenta todo esto vamos a declarar la primera variable que vamos a utilizar, el cual es la variable contadora. Vamos a ponerle contadora, va a ser de tipo de dato integer y la vamos a inicializar en 0. Esta variable es la que nos va a contar
cuántos valores son menores de 50 dentro del array. Entonces es la que nos va a llevar el conteo. Luego de declarar la variable contadora, vamos a ingresar a la sentencia if y la condición va a ser que si edades, que es el nombre del array, en la posición i, es menor que 50. En el caso de que sea así, tenemos que aumentar el valor de la variable contadora en 1. Entonces colocamos contadora más igual 1. O podemos colocar también contadora igual a contadora más 1. Sería exactamente lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya tenemos el código realizado. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrar por medio de un console.writeLine cuántas edades son menor a 50. Entonces vamos a colocar el mensaje, el número de personas cuya edad es menor a 50 es, y lo concatenamos con el valor de la variable contadora. Y con esto sí tendríamos realizado el código en su totalidad de la búsqueda total. Vamos a explicar muy rápidamente qué es lo que hemos realizado. Entonces, el programa entra en el bucle for, evalúa el valor inicial de la variable contadora i, en este caso es 0, evalúa la condición que si 0 es menor o igual a 4, que es el valor actual de i. Entonces, como la condición se cumple, entra a ejecutar esta sentencia if, cuya condición es que si edades de i, en este caso i vale 0, estamos haciendo referencia a edades de 0, y edades de 0 tienen en su interior el número 25. Entonces se va a comparar que si 25 es menor que 50. En este caso, como si lo es, porque 25 si es menor que 50, aumentamos contadora en 1. Es decir, que ya contadora no vale 0, sino que vale 1. Termina de ejecutar esa instrucción, llega al final de las instrucciones del for, vuelve y se repite. Ya la variable contadora i no vale 0, sino que vale 1. Y como la condición vuelve y se cumple, porque 1 si es menor o igual a 4, vuelve y ejecuta la sentencia if, que es el que se encuentra dentro de las instrucciones del for. Entonces, nuevamente evalúa la condición del if, que si edades de i, en este caso sería edades de 1, que es el valor actual de i, y edades de 1 tiene en su interior el número 21. Entonces se va a comparar ahora 21 con el 50. En este caso, como 21, si es menor que 50, aumenta nuevamente contadora en 1. Entonces ahora contadora ya no vale 1, sino que vale 2. Termina de ejecutar esas instrucciones, llega al final de las instrucciones del for, aumenta nuevamente ahí en 1, ya ahí no vale 1, sino que vale 2, y vuelve y evalúa la condición. En este caso, como 2, si es menor o igual a 4, vuelve y ejecuta el if. Evalúa la condición nuevamente, que si edades de 2, que es el valor actual de i, edades de 2 tiene en su interior el número 43. Y como 43, si es menor que 50, vuelve y aumenta contadora en 1. La contadora no vale 2, sino que vale 3, porque ya hemos encontrado 3 números que son menor que 50 dentro del array. Entonces se termina de ejecutar las instrucciones de la sentencia if, llega al final del for, aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 2, sino que vale 3, y como 3 si es menor o igual a 4, vuelve y se repite. Ejecuta nuevamente la sentencia if, va a evaluar lo que tiene edades de i, en este caso sería edades de 3, que sería el número 58, y como 58 no es menor que 50, no entra a ejecutar las instrucciones de la sentencia if, contadora sigue siendo igual a 3. Como no entra en la sentencia if, llega al final de las instrucciones del for, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 3, sino que vale 4. Como 4 si es menor o igual a 4, se cumple la condición y entra a ejecutar nuevamente la sentencia if.
evalúa la condición, que si edad es de 4, este sería edades de 4, y como el número 34, que es el que se encuentra almacenado en edades de 4, si es menor que 50, aumenta contadora en 1 nuevamente. Entonces contadora ya no vale 3, sino que vale 4. Ya hemos encontrado 4 números menor que 50 dentro del array. Se sale de la sentencia if, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 4, sino que vale 5. Y como 5 no es menor o igual a 4, se deja de repetir el bucle y se termina la búsqueda. Entonces se sale del bucle for, y lo que nos resta por hacer es mostrar el número de personas cuya edad es menor a 50. En este caso, la variable contadora tiene en su interior el número 4. Entonces va a mostrar el número de personas cuya edad es menor a 50 es 4. Y con esto terminaríamos la explicación del código. Vamos ahora a ejecutar el programa para ver que efectivamente es así. Lo vamos a depurar, iniciar sin depurar. Esperamos a que compile y ejecute. Y vemos que efectivamente nos muestra el número de personas cuya edad es menor a 50 es 4, que es el mismo valor que les estaba explicando anteriormente, que es el valor que tenía almacenado la variable contadora. Entonces con esto terminamos la explicación de la búsqueda de datos en un array. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema que hemos visto en el videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.